Hoy tenemos la suerte de hablar de un gran libro, Carvajal, editado por Liber Ediciones, y para eso nos dirigimos a Pamplona. Allí nos esperan Juan Izquierdo y Beatriz Urrizola de Liber Ediciones. Esta editorial ejemplar, Premio Nacional al Libro Mejor Editado en la modalidad de bibliofilia, una editorial que crea auténticas obras de arte y en este caso una que nos interesa especialmente porque su protagonista es Luis de Carvajal, el Mozo, Josep Lombroso, uno de los personajes más significados en todo lo que tiene que ver con el mundo criptojudío en México, en América, en este caso en México. Bienvenidos a Radio Sefarad. Hola Raquel, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, conocemos la peripecia de cómo empieza Liber Ediciones a interesarse por Carvajal. Luego les ofreceremos a nuestros oyentes una mini entrevista con Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, que recupera esos papeles, esos documentos que crea Carvajal y que son parte de esta tan ambiciosa edición. Juan. Hola. Hola. Raquel. ¿Qué contiene este Carvajal de Liber Ediciones? Bueno, pues entonces la obra Luis de Carvajal, el Mozo, pues, digamos, son unos documentos que estaban incluidos, digamos, en todo el dossier del proceso que siguieron contra Luis de Carvajal, conocido como el Mozo, y de toda su familia, ¿no? Entonces estos documentos que fueron en un momento determinado, fueron del siglo pasado, allá por los años 30, 40 más o menos, ¿no? Es decir, hace 85 años, que fueron robados del Archivo General de la Nación, pues han sido rescatados por el doctor Baltasar Brito, y ahora lo que se ha hecho ha sido paleografiar, digamos, estos textos y hacer una obra de alta bibliofilia, como lo que hacemos nosotros. Es decir, el texto transcrito al español actual, con alguna remembranza, digamos, de tal y como se escribía en aquella época, pues se le ha dado a artistas contemporáneos, artistas de nuestra época, como es José Luis Fariñas, con el que ya hemos hecho alguna otra obra, como el Apocalipsis de la Biblia, y una biografía de Cervantes, y alguna otra obra que hemos hecho con él, El Fausto de Goethe. Entonces, y por tener la, digamos, ascendencia sefardí, pues entonces creíamos que este autor pues podría trabajar, o sea, muy bien con una iconografía inexistente, porque no hay iconografía de la época de la Inquisición en el siglo XVI en América, en México en este caso concreto. Y entonces él podría, digamos, hacer una aportación valiosísima, ¿no? Por ese origen sefardí de Fariñas y de la familia, ¿no? También se le dio a otro artista, que es el Natalio Bayo, es un artista aragonés, también muy conocido por la editorial, por haber hecho obras importantes, tanto sobre todo de la literatura universal, ¿no? Como era La Carmen de Mérimée, que usted, Raquel, conoce muy bien. Sí. Y bueno, otra obra como el San Jorge, es decir, es una obra también pues bíblica. Y otra obra también muy importante es el Romeo y Julieta, ¿no? Digamos, que han hecho el artista. Bueno, entonces por tener una remembranza goyesca, digamos, el Natalio Bayo, y que tiene una manera de pintar, o sea, que va directamente a la herida, es decir, a la denuncia de la actitud de la represión, digamos, o de la Inquisición. Y el otro, Fariñas, pues sería un poco más, meterse en la vida de los personajes y en la vida de los personajes, y entonces sufrir con ellos, ¿no? Entonces, con esta
manera onírica, digamos, de representar las imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, sí, grosso modo, digamos, sería una obra de alta bibliofilia, digamos, en la que hay una importante aportación a la iconografía de la época que no existía, ¿no? Claro, porque Beatriz, para los que no estén familiarizados con libros de este tipo, estas obras, además del texto, incorporan obra gráfica. En este caso, los encargados de realizar los grabados, los dibujos, son José Luis Fariñas, que, como decía bien Juan, es de origen sefardí, es un artista cubano, y el artista zaragozano Natalio Bayo. ¿Qué más contiene este Luis de Carvajal, el Mozo? Bueno, pues la verdad es que cuando nos acercamos a conocer la obra y la historia de la familia Carvajal en profundidad, descubrimos que había un mundo por mostrar, ¿no?, en torno a la familia. Como bien ha dicho Juan, si de una edición que contase con la edición facsimilar, los 3 manuscritos que se perdieron y se han recuperado, esa transcripción completa de los textos, las interpretaciones artísticas de los 2 artistas, también estudios adyacentes que entendíamos que eran necesarios para entender la época histórica y también el contexto y la importancia religiosa de los documentos. Ahí tenemos la aportación muy valiosa de la autora Alicia Gochman, que nos analiza el 2º y 3er libro, Lex Adonai y Modo de llamar a Dios, porque, bueno, pues estamos hablando de los escritos judíos o judaizantes más antiguos de América. Eso pues era importante saber qué nos querían transmitir. También está el estudio del doctor Baltasar Brito de las memorias, y por último de Samuel Tenquín para contextualizar la época, ¿no? Nos habla de su tío, de Luis de Carvajal de la Cueva, quien fue el primer gobernador del nuevo Reino de León. Pero además incorporamos un elemento innovador, que de hecho es la primera edición que lo hacemos así, en el que hemos utilizado las nuevas tecnologías para aumentar todavía más la información. En esta obra podemos encontrar, por ejemplo, música sefardí grabada exclusivamente para esta edición. Hay una banda sonora que puede acompañar a la lectura de la obra, y también hay dos piezas grabadas por un conjunto de músicos aquí en Navarra. Es un proyecto que estamos desarrollando con la Universidad Pública de Navarra y la colaboración del Gobierno de Navarra, y la verdad es que pues está resultando muy interesante. Nos permite escuchar también la interpretación del artista de cada una de sus imágenes. Hemos elaborado un mapa Mundi Carvajal, porque la historia de los Carvajal se desarrolla, ¿no?, en 3 continentes como mínimo, o 4, porque está Europa, está África, está Asia, está América. Hemos también incluido un cronograma, algún vídeo explicativo, y hemos tenido oportunidad de conocer a personajes como Osías Wilensky o como Jacobo Kaufman, que en su día pues, escribieron una obra sobre la familia Carvajal, todavía a día de hoy inédita, pero que gracias a las entrevistas que nos han concedido, pues hemos conocido también por qué las hicieron, en qué se inspiraron, y también, por qué no, pues el reto ese de que algún día se presenten, esperamos que muy pronto. Bueno, nos has explicado fenomenalmente qué contenido encontramos en este libro. Ahora, si os parece, escuchamos al profesor Brito para que nos hable más concretamente de de la parte textual de esta nueva creación de Liber Ediciones, y después de escuchar a Baltasar Brito volvemos con vosotros para que Juan nos ofrezcas las características de la edición, la caja, el papel, esas cosas que tú tanto amas. Enseguida, ahora volvemos con vosotros. Gracias. Y para profundizar un poquito más en el personaje protagonista del libro de Liber Ediciones, hablamos con Baltasar Brito. Bienvenido a Radio Sefarad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes allá. Baltasar Brito es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, profesor, director, el personaje, el nombre de Luis de Carvajal, el Mozo, Josep Lombroso, es uno de los nombres propios más importantes, si no el que más, del criptojudaísmo en el Nuevo Mundo, en concreto en México. Efectivamente, la familia Carvajal es una de las más significativas en cuanto al criptojudaísmo en América.
y su historia es muy particular y desgarradora en muchos de los momentos. ¿Cuál es exactamente la aventura que lleva a recuperar estos libros, los manuscritos de Carvajal que habían desaparecido de México? ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo fue esa labor? Sí, a principios del 2016 nos llegó la noticia de que se iba a llevar a cabo una subasta en una casa de Nueva York llamada Swan Galleries, y nos enteramos, el secretario de Cultura en ese entonces, Rafael Tovar y de Teresa, le solicitó a un grupo de especialistas que fuésemos a revisar los documentos porque se decía que eran copias. Y lo que nosotros hicimos fue efectivamente trasladarnos a Nueva York. Llevé yo directamente un estudio, un dictamen para determinar la autenticidad o no de los manuscritos. Y para contárselos muy brevemente, fueron 4 los aspectos que resultaron fundamentales. Primero, que era el documento original. Segundo, que era de puño y letra de Luis de Carvajal el Mozo. Tercero, que había sido sustraído de México en 1932. Y cuarto, que se trataba de patrimonio bibliográfico mexicano susceptible de repatriarse, lo cual con un poco más de tiempo logramos hacer, y ahora los tenemos resguardados en la Biblioteca Nacional de Antropología del INAH. ¿Qué son estos documentos? ¿Qué escribe Luis de Carvajal? Luis de Carvajal era un personaje muy docto, hablaba latín, hablaba español, hablaba portugués y seguramente conocía muy bien, o por lo menos bien, la parte del hebreo. Él escribe durante toda la vida. Él muere muy joven, hay que recordarlo, pero desde muy joven comienza su interés por aprender toda la religión judía. Entonces él se prepara, lee durante mucho tiempo el Pentateuco y las antiguas escrituras, y se prepara muy bien, se convierte de alguna manera en un rabino. Entonces, él escribe, los manuscritos se dividen en 3 secciones. Una que es una especie de memorias que él escribe con la finalidad de enviárselas a sus hermanos que ya habían huido afortunadamente de aquí de Nueva España, y les escribe todo lo que Adonai ayudó a la familia para librarlos de todos los peligros. Ahora el primer manuscrito, que es muy interesante, porque nos narra la vida de toda la familia hasta un poquito antes de que lo aprendiera la Inquisición por segunda ocasión. El segundo documento se llama Modo de llamar a Dios, se llama el tercero, perdón, es el Modo de llamar a Dios, que es una especie de recopilación de documentos, de copias que él hace en relación a las santas escrituras que él tenía. Entonces es un documento muy interesante, porque como que él pone su propio punto de vista sobre lo que él comprendía sobre la religión judaica, y es muy interesante. Y el tercero es un manuscrito muy pequeñito de 3 o 4 páginas que tiene relación con los 10 mandamientos, pone él más o menos así. Está escrito en latín el segundo, y en una parte se llama Lex Adonai, es el nombre del documento, y es un documento bello, aunque pequeño, porque tiene letras con oro, doradas. Entonces es muy pequeño pero muy bello. Baltasar, la Inquisición que le persiguió durante casi toda tu vida, durante casi toda su vida, finalmente, fue implacable con Luis de Carvajal. Pues no nada más con Luis, en realidad lo era con todas las personas que profesaban una religión diferente a la católica. Efectivamente, a ellos, a toda la familia, la juzgan en 2 ocasiones. La primera ocasión, que los acusan del mismo delito, los dejan libres y tienen que pagar unas cantidades para poder liberarse,
y los separan, a la familia la separan. Y posteriormente él continúa su vida trabajando en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, un colegio muy importante para la educación de los jóvenes indígenas nobles. Y entonces él continúa llevando de manera subrepticia, de manera oculta, su religión judaica, hasta que posteriormente, ya en 1595, lo vuelven a apresar. Y entonces ya no hay salvación. A toda la familia la vuelven a apresar, apresan a su mamá, a su madre, apresan a sus hermanas, porque 2 de sus hermanos habían afortunadamente logrado escapar, y un tercer hermano era sacerdote. Él, aunque lo apresan, lo juzgan, lo interrogan y todo, afortunadamente no le pueden comprobar ninguna circunstancia y a él lo dejan libre. Y entonces, en la segunda ocasión, ya no hay salvación. Lo acusan de hereje pertinaz y entonces lo juzgan y lo sentencian a morir en la hoguera junto con su mamá y en un primer momento con 2 de sus hermanas. Y así acaba la vida de este hombre que ante todo, bueno, pues se quiso mostrar seguro de su fe y la defendió hasta el último instante. Muchísimas gracias, Baltasar Brito. Seguimos hablando de este libro, Carvajal, de Liber Ediciones. Me parece muy bien, es un gran gusto saludarles. Juan, ¿cómo es la caja? ¿Por qué azul? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo has elegido el tipo de letra? Cuéntanos un poco. Sí, digamos, nuestra manera de hacer, pues digamos, siempre es de exquisita, ¿no? Y digo exquisita, pues porque nosotros cada obra que hacemos pretendemos que como mínimo dure 500 años, que es lo que nos dicen los fabricantes de papel. Pero creemos que va a durar más porque si los dibujos de Leonardo da Vinci, que tienen 500 años, llegan ahora y están perfectamente cuidados, pues este papel, que se utilizan que tiene una reserva alcalina y que, digamos, con las nuevas tecnologías y tal, pues puede durar bastante más. Entonces es un papel especial que se ha fabricado ad hoc expresamente para esta obra, se ha fabricado en Italia, ¿no? Este es el papel. Y entonces, como esta obra contiene, digamos, también los 3 manuscritos originales recuperados, su tamaño natural y van dentro de la caja, pues entonces contiene, por un lado, los 3 manuscritos originales y por otro lado, digamos, el texto transcrito acompañado por las imágenes de los 2 artistas antes mencionados, ¿no? Fariñas y Natalio Gallo. Como, digamos, el tamaño de esto es un tamaño de 38 centímetros de alto por 28, que desplegado el díptico son 56 centímetros de ancho, ¿no? ¿Y cuántos libros? ¿Cuál es la edición? ¿Con cuántos números? Sí, la edición son 199 ejemplares que iban los han rogado, que en México, o sea que la edición tenía que ser para México, pero en fin, al final pues hemos llegado a una entente para sí, y se han hecho 199 para México, más el único que se lo queda a la editorial, pues como pieza de museo, para una pieza de museo, y luego 100 ejemplares que van numerados en romanos y están destinados aquí a la península, ¿no? Para España y para Portugal. En el total, digamos que la tirada son 300 ejemplares. Es una tirada, pues como puede ser, muy cortita, que incluye un testimonio notarial que autentifica la edición y da garantía, digamos, al adquirente de la obra, pues un ejemplar pues de tirada muy cortita y
y que garantiza un valor con el paso del tiempo, ¿no? Precisamente por más allá de lo artístico. Dime, sí. Juan. Sí, y entonces, bueno, pues entonces sí, los colores. Esto de los colores, Beatriz te lo va a explicar muy brevemente. Muy bien. Beatriz, cuéntame lo de los colores que habéis elegido y si quieres añadir algo más para despedir esta entrevista que ha sido una aproximación, porque el libro es ciertamente casi inabarcable. Exacto, la verdad es que, bueno, pues al final hemos querido que el libro contenga muchos aspectos y eso pues eso requiere explicaciones más detalladas, ¿no? Yo creo que lo interesante es que todo el que adquiera el libro va a tener una página web donde le explica cada una de esas partes, donde va a descubrir por qué se ha hecho la caja de un color azul combinado con amarillo, los currículos de las personas que intervienen, las entrevistas, todo el contenido de las aplicaciones que se desarrolla. Y bueno, yo creo que ahí pues sabrá más descripciones de lo que podemos nosotros aportar en una entrevista inicial, ¿no? Yo creo que por parte nuestra pues lo que queremos es agradecer a todas esas personas e instituciones que de alguna manera nos han apoyado y nos han abierto las puertas en este proyecto, en un proyecto complejo, desde México, pues, empezando por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, las personas que han colaborado directamente, como hemos nombrado, la autora Gockman, el doctor Tenkin, el doctor Rubial, que ha hecho una pequeña introducción. También investigadores como Juan Carlos Franco, que por supuesto ha hecho una labor increíble en la transcripción en el equipo de Baltasar Brito. Después también pues instituciones como el CEIJUN, con el señor Zaga o el señor Goldberg al frente, que nos han permitido participar en la Feria Internacional del Libro Judío en Ciudad de México, al Instituto Cultural de México en Israel, a través de la familia Cerut. En España, por supuesto, la Fundación Hispano-Judía, que nos está apoyando con el proyecto y en su divulgación, a la Universidad Pública de Gobierno de Navarra, como hemos dicho, y bueno, y a personas como Iñaki Carmona, que también nos han aproximado a otras instituciones o como la Asociación Sefarad. Yo supongo que en este camino todavía conoceremos a muchas más personas, a muchas más instituciones, ojalá que sí, y que eso sirva para divulgar una historia que nunca debía haberse perdido y que debemos mantenerla en la memoria. Esperemos que con estas ediciones pues lo consigamos y que, bueno, todo aquel que quiera saber más sobre nosotros, pues ahí nos tiene en la página web, en Libre Ediciones y, bueno, a través de nuestras redes. Bueno, habéis logrado transmitir la ilusión y el esfuerzo que se ha materializado en este libro, que a nosotros, bueno, pues nos interesa especialmente como joya de bibliofilia y por ese personaje el que habéis decidido hacer protagonista de uno de vuestros maravillosos libros, Luis de Carvajal, El Mozo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimos éxitos. Enhorabuena. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, Raquel. Un saludo. Hasta pronto.